nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Tercer asesinato en Aruba en este 2022. Departamento de Progreso Laboral busca alternativas en este 2023 para conseguir más trabajadores en el área hotelera. Ya son 12 los muertos de un alud de tierra en Risaralda, Colombia. En Brasil, una familia tuvo que sujetarse de una cuerda para no ahogarse. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles de inmediato la bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana y que se alisten para una buena semana. Comenzamos con un lamentable hecho que ocurrió este fin de semana en la zona hotelera. El tercer asesinato de lo que va en este año 2022. Allí las autoridades llegaron de forma inmediata, pero tristemente no pudieron hacer nada por la vida de este joven de 31 años que fue ultimado. Una vez más, Aruba ha sido sacudida por un asesinato. Con este sería el tercer asesinato de lo que va ocurrido de este año 2022. Ocurrió el domingo en la madrugada a la 1:25 de la mañana cuando el cuerpo policial de la isla recibió información sobre un tiroteo que se había registrado en plena zona turística en Aruba, en el área de Palm Beach. Según allí lo que indicaron, una persona se encontraba gravemente herida a consecuencia de un disparo que al parecer un joven le había lanzado. Posteriormente, el hospital Horacio Oduber, después de que fue trasladado al hospital con suma urgencia, tristemente confirmó la muerte. Cuando allí llegó la ambulancia al lugar para poder trasladar a la persona, todavía se encontraba con algo de pulso. Sin embargo, las autoridades hicieron un máximo esfuerzo para salvar la vida. A la 1:36 de la mañana se confirmó la muerte de Anthony Carty, de 31 años de edad, nacido en Aruba. El asesinato ocurrió por la madrugada allí en plena zona turística en donde muchos turistas, pero también locales, estaban disfrutando de una noche. Conocido el lugar como Ex Sambar, allí se hicieron los disparos en contra de Carty, que falleció casi al instante. El vocero del cuerpo policial, el señor Lito Laclay, confirmó la información difundida por la prensa. Sin embargo, indicó que el caso se encontraba en una investigación. Luego del fatal asesinato, allí el equipo de arresto empezaron a hacer toda una investigación, recopilando también información detallada en el lugar del asesinato. Allí detuvieron a una persona después de que llegaron a Saliña, indicada ser la persona que habría efectuado este asesinato. El sospechoso fue localizado a bordo de un Toyota Vitz. Sin embargo, la intervención no fue fácil porque el sospechoso conductor no obedeció las órdenes para detenerse y sin embargo aceleró, lo que condujo a una persecución por parte de las autoridades. Sabemos que hay una gran preocupación porque esto ocurrió precisamente en el área hotelera de Aruba, donde habían muchas personas que son turistas disfrutando. Cambiando de tema, el Departamento de Progreso Laboral está viendo alternativas para este año 2023, poder conseguir más personas, más trabajadores que quieran ocupar diferentes funciones en el área hotelera. Sabemos que durante este año 2022, este sector hotelero tuvo muchísimos retos por no conseguir personal para poder trabajar. Este año 2022 fue un año pesado para el Departamento de Progreso Laboral. Por la parte del Job Center, allí lograron poner a varias personas en posición laboral, pero sin embargo otras lograron encontrar su trabajo a base de experiencia o por ellos mismos. En estos momentos están evaluando cuáles son las mejores alternativas y lo que pueden hacer para el próximo año 2023. Sabemos que hay muchas vacantes que entran más tanto en el sector del Horeca o el sector hotelero. Este sector se conoce por ser el área que más solicitan para que personas puedan aplicar y puedan encontrar trabajo. Es por esa razón que el Departamento de Progreso Laboral estará viendo todas las alternativas y las formas posibles para encontrar trabajadores que puedan ocupar diferentes funciones en este sector. Según lo que indicó el director de este departamento, no muchas personas locales quieren ocupar este tipo de puestos. Quizá el horario juega un rol o que ellos no quieren trabajar guardas como son los
los fines de semana. Sin embargo, según sus declaraciones, en estos momentos no hay muchos empleos que ofrezcan horarios tipo oficina de lunes a viernes de 8 a 5, sino que por el contrario, se sabe que quienes trabajan en la industria hotelera deben estar disponibles para trabajar en diferentes horarios y en ocasiones hasta los fines de semana. Cambiando de tema, el ministro Glenn Vercruz estuvo en la posesión del nuevo ministro plenipotenciario de Aruba en Holanda, el señor Adi Thijssen. A continuación, sus declaraciones. Para mim está um grande prazer, também um honor para estar no momento aqui na The Hague, onde o governo de Aruba está a anunciar Juan Adi Thijssen, nosso amigo, irmão, colega Adi, como o ministro plenipotenciário novo na The Hague. Não somente sei, está a representar Aruba na União Europeia. Adi, sua trajetória está uma trajetória de luta, maneira sempre Adi também está famoso quote, política cruel. Adi a demonstrar com perseverança, determinação e amor para o país, servir o país honradamente, botar surpassar todo obstáculo. Nós está considerado como amigo na Rumã de Adi, e nombramento de Adi, finalmente uma coronação de sua carreira política. Mas é uma coronação que está reflejada também a trajetória de nosso partido, que é o veículo via qual ela serve nosso país. De diferentes posições do parlamento e governo, e agora que hasta na Den Haag. Viste que Aruba tem Adi grande pessoa, grande representante, grande defensor para interesses de nosso povo aqui na Den Haag. Num momento crucial, nós saímos fora de pandemia, nós precisamos de boa cooperação. A mim mesmo, como ministro de Labor, Energia e Integração, me está aqui na Holanda, para pedir Holanda cooperar, ser a cabeça conosco sobre o tema energético. Me também tem ministério de sua perseverança para insistir em cabeça do governo de Holanda, com nos mestres em apoio. E pensei mesmo, me está sendo contento, como ministro de Labor, Energia e Integração, o ADI agora nombrar para sobre o saco de ADI, nós temos lutador com determinação, lutador com visão, lutador que também bate toda porta para abrir porta para interesse de Aruba. Pero para a comunidade arubiana aqui na Holanda, nós temos ADI também grande defensor. Además que está abogado, e abogado com trajetória para trabajador, ela serve sempre para seu povo, me quer que a comunidade arubiana tenha ADI, grande pessoa que lo defende interesse de estudante para estar com o hobby aí acaba fazendo na vida aqui na Holanda. Para mim, como ministro de Labor, para mim é um hobby importante e sei também está a grande cooperação, relação com o também tem com Aruba House, com ADI, está 13 estudantes na BEC para vir a Aruba para trabalhar no mercado laboral. Nós mestres de nossa unidade inteira, nós profissionais BEC na Aruba, nós mestres cria sorte de job bank, onde nós fazemos job matching entre estudantes que estão na Holanda, via Aruba House para chegar a Aruba e há trabalho. Não somente há trabalho, há bom trabalho. Nós saquemos challenge para sobre na Holanda, nós profissionais, agora melhor pagar na Aruba. E a mim, como ministro de Labor, tem tremendo trabalho para fazer. Pero, o mentor laboral que tem de ADI, vai ajudar-me para nós lograr de percorrer para nós unidade inteira a oportunidade de trabalho bom pagar na Aruba. E pensei neste momento aqui que nós estamos celebrando o nombramento oficial de ADI, apresentando na comunidade holandesa e comunidade diplomática aqui na The Hague. É um momento que nós estamos celebrando para nós um momento histórico, a coronação de sua carreira, de sua luta, mas também para nosso país, unidade inteira, poner no lugar correto, no momento correto, para defender o interesse do nosso país. Pensei na ADI para bem, pero me quero que no momento aqui não somente para bem para ADI, é também para bem para a gente Aruba, den ADI, arubiano que lo defender é melhor porvenir e interesse de itur na Aruba e na Holanda. E pensei nesse momento histórico que nós todos celebrar.
Empezamos nuestra ronda internacional en Risaralda, en Colombia, con el fallecimiento de cerca de 12 personas hasta este momento debido a un alud de tierra que allí sepultó varias viviendas. Las autoridades llegaron de inmediato para poder rescatar a más personas que habían sobrevivido. Gritos y desesperación se han vivido en el lugar donde una alud de tierra sepultó a un bus que cubría la ruta Cali a Condoto, a un vehículo particular y varias motos. No, pues eso fue momentos de angustia, mucho desespero, porque allá se sentía gente todavía llorando, gritando, tocaban latas. Julián David está desde las 7 de la mañana esperando encontrar su primo en medio de la tierra, lodo y piedras. Pues hasta el momento no se ha dado, no lo han sacado, está en este momento todavía, pues no han dicho nada. Danilo Ríos aún no entiende, luego de mirar su carro totalmente destruido por el derrumbe, cómo pudieron sobrevivir. Cuando menos pensé era porque ya estaba... No sé explicarlo. Esas son cosas que no se sabe uno explicarlos, que esto pasó así. El gobernador de Risaralda ha dispuesto equipos y personal para rescatar las personas atrapadas. Estamos haciendo todo el esfuerzo para lograrlo, no es fácil porque además el clima no nos ayuda y por el riesgo que acarrea la situación misma. Organismos de socorro de 7 municipios están en el lugar. ¿Qué está pasando en este momento? Bueno, en este momento las unidades están realizando una extracción atrás del bus y pues tenemos un movimiento en masa que se está activando en este momento. Fue necesario iniciar una estrategia de rescate de las víctimas que aún están en el bus, pues podría caer al abismo. Se movió toda la tierra que estaba sobre el bus y posterior a eso, con la ayuda de la máquina, se rompió el techo. Hemos encontrado varios cuerpos y con la ayuda también de la máquina se ha permitido que las sillas que están atrapando a los pasajeros se pueda desplazar y así poder hacer la liberación de los cuerpos. La lluvia en el lugar no genera garantías para quienes están en la zona de la tragedia, por lo que han tenido que tomar medidas extremas. Entre tanto, en Brasil, allí específicamente en Vila Rica, una familia tuvo que literalmente sujetarse a una cuerda para no morir ahogados debido a las fuertes lluvias que generaron inundaciones. Un video que se ha viralizado en las redes sociales muestra la desesperación de los vecinos del barrio Vila Rica en Cariacica, en Gran Vitória, Brasil, tratando de agarrarse a una cuerda para no ser arrastrados por la lluvia y por las inundaciones. En el grupo, al parecer, se encuentra una mujer en estado de gestación de 7 meses, quien intenta salvarse. A lo largo del video, las personas intentan cruzar agarradas de la cuerda. Un hombre con un niño colgando de su cabeza atraviesa la cuerda, seguido por una mujer que sostiene unas bolsas. La intensa lluvia que se ha registrado en el estado de Espíritu Santo dejó un muerto y sacó de sus viviendas a más de 2.000 vecinos. Y es que esto no solamente está ocurriendo en el Brasil, también muy cerca en el Perú. Allí los habitantes tuvieron que ser socorridos por las autoridades debido a las inundaciones que se han registrado. Los pobladores allí claman a las autoridades que puedan ayudarles, ya que ellos mismos tuvieron que sacar el agua de sus viviendas. Tuvieron que usar canoas para movilizarse, ya que producto de las intensas lluvias que inundaron por completo sus calles, el distrito de Curimaná quedó totalmente aislado. El dichoso puente provisional que el señor alcalde ha hecho no existe ya. Ya posiblemente se le haya llevado la corriente. En estos momentos estamos ingresando por la parte frontal, la puerta principal de la institución educativa 64876 Monte Los Olivos. Viviendas, mercados y hasta colegios se vieron asimismo fuertemente afectados por la lluvia torrencial. En la parte externa, como verán ustedes, miren, es un río total. Las viviendas adjuntas al caserío están también inundadas. La que estamos observando es la parte de las áreas verdes de la institución educativa. Mientras tanto, en Yurimaguas, una gran nube negra acompañada de lluvia y truenos provocó asombro y temor en la población. Los vecinos intentaban sacar el agua que había ingresado a sus viviendas y mercados. Ellos se mostraron preocupados, ya que sus actividades se encuentran momentáneamente paralizadas.
Y esta es una lamentable noticia que ocurrió en las últimas horas en Bosa, que queda en Bogotá, en la capital de Colombia, con el asesinato de 2 patrulleros, 2 agentes policiales, quienes estaban detrás de unas personas quienes habrían cometido un hurto. Allí, desafortunadamente, los asesinaron. Los asesinaron en medio de su trabajo. Así vivieron los policías de Bosa, en el sur de Bogotá, el atentado en contra de sus compañeros que fueron acorralados por la delincuencia. Sáquenlo de ahí, sáquenlo de mi carro, tiene que moverlo. El patrullero Borges y el subintendente Sánchez fueron acribillados dentro de una ferretería del barrio Los Olivos, primer sector. Sáquenlo. Persiguiendo a unos supuestos ladrones en moto, terminaron dentro del local, donde al parecer se escondieron los asesinos. Allí los encerraron y les dispararon en reiteradas oportunidades. Camino al hospital fallecieron. Mientras la policía acercaba el área, tanto en Bogotá como en Soacha. Ofrecemos una recompensa de hasta 200 millones de pesos por las personas que nos den la información para la ubicación, la identificación, la judicialización, pero también la captura de esos delincuentes. Los habitantes del barrio Los Laureles, donde trabajaban los policías, se solidarizaron con sus compañeros. En medio de las caras largas de los agentes que trabajaban con el patrullero Gustavo Borges y el subintendente José Alirio Sánchez, los niños prendieron velas y los adultos le pidieron a la delincuencia un alto en contra de sus uniformados. No más fue el clamor de una comunidad que pide a gritos respeto por los policías, que ante todo son seres humanos con familia y que trabajan en busca de un mejor país. Los operativos continúan para dar con el paradero de los asesinos. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Wynn Creek Casino llega con sus campañas decembrinas. Vamos celebrar el día de fiesta aquí, rodando alegría, creando momentos contentos y inolvidables, celebrando vida. Cita, vos Compañía Nacional, te deseamos un buen Pascua, con mucho amor y paz, y un año nuevo lleno de dicha y felicidad. Creando conexión. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Esta piedra bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom, di como sota que baby aqui dentro? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. Não, pô. Nós vimos para os pés, nós estamos para os pés para dentro. Então, mané, me avisa mais cava. Baby e rende grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de espera. Que bom que men. Me tá bem quanto? Não, a mim disse 6 horas só. Que o com mais se queda por menos 2 horas para fogo. Pince camai. Mai, por com ele assim? Ah, sim, me por com ele. O mês me tá por com ele tem escrito. Ok, Mai, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não pode para dentro back, não promete. Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá já sunchi. Botava traçar que tur aña está detectar mais e mais casos de câncer de próstata na Aruba. Depois de câncer de cuero, câncer de próstata é câncer que está prevalecendo boa de gente homem. Na idade avançada, uma grande maioria de gente homem tem céu de câncer na próstata, mas no tudo, de céu aqui está agressivo. Câncer de próstata está tratável, basta o guarda diagnosticar e tratar na tempo. Um simples teste de sangue na laboratório MedLab, de qual mide o nível de PSA por evitar sofrimento innecessário. Que por assim, cumpre com um teste de laboratório para controlar o nível de PSA para solamente 46,50 centavos. Se botar arriba 50 anos de idade, ou arriba 40 anos de idade, o câncer de próstata está bem dilante de uma família. E se você não quer assim para você mesmo, assim para a família.
wave, my young nos me está come DJ. ¿Qué body? Compra local, pues dime nena. Compra local, you da por un man. Compra local, pa' unió economía de Aruba nos turta. Compra local. Dinos, buenos mes. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Como sabemos, ya arrancó el último mes de este 2022 y llegan las mejores campañas y promociones en esta época en Wind Creek, Crystal y Seaport Casino. Una vez más nos encontramos acá desde Wind Creek, Crystal y Seaport Casino porque llegan las grandes promociones para este último mes del año 2022, mes de diciembre, mes en los cuales ustedes también van a poder colaborar con diferentes regalitos. Así que vamos a continuación con estas promociones para el mes de diciembre. Si quieren saber un poco más de estas promociones que tenemos en Wind Creek, Crystal y Seaport Casino, Shenka tiene más. Ok, well, para promedio de dezembro, até o dia 17 de dezembro, nós temos Toy Drive, o famoso de ano passado. Você acorda? Aham, esse mês. Nós está começando a prometer que o dia 17 vou ter uma oportunidade para trazer regalo para nos muchachos de menos recursos. $10 solamente por acumular, haciendo a donação aqui como free play pago com carta de membresía. E também nós temos tour de webs, vou acumular total de 1000 tier points. Para Kiko, surprise! Pabo vai Tumba Festival Final na Corso, em 2023. Botinco acumular total de 1000 tier points. Cada 1000 tier points está ticket. Riba de web solamente para acumular el punto aqui. Ando dia 22 de dezembro, nós estamos sacando 5 ganadores na cada banda de nos casino. 3 de Atari, nós está começando a print out para hincar ng 7:45 dentro bola. Y exactamente 8 de noche, lo nos sacando 5 ganadores na cada banda de los casinos. Y nos tenemos Ring in the Cash. Tú ya sabrás, 7, 8 y 9, cada hora lo nos sacando 4 ganadores. Y vos tienes oportunidad para ganar un máximo de $700 cash. Así no es. El promedio 3 ya sabrán de dezembro. 3, 10 y 17 de dezembro solamente vos tienes oportunidad para jugar de nuestra promoción de Ring in the Cash. Y Natur, nos fiel y no fiel cliente ainda llega cerca de nosotros na Wind Creek Seaport Crystal Casinos. Vem cerca de nós e participa conosco de nossa promoção de luna de dezembro. E me quero contar com regalo para muita de menos recursos. Por ali, vão pôr tique mais gana, tique mais ânimo, fazendo-nos muita de comunidade por raia regalito para o Páscoa aqui. Mas danke, feliz tarde! Merry Christmas! A esta hora llega nuestra sección de las más virales y en esta oportunidad les presento a una joven que estaba cansada por el diseño que tenía en su dentadura y también la situación estética de sus dientes, pues decidió hacer un cambio y lo tenemos a continuación. Una joven que recibía críticas por su dentadura imperfecta decidió someterse a una extrema transformación que dejó sin palabras a más de uno en las plataformas como TikTok. Esta usuaria compartió todo el proceso. En los primeros clips se puede observar cómo gran parte de sus dientes lucen con un color un poco amarillo, además de la ausencia de los mismos en la parte superior. A pesar del estado de su boca, la joven no se dejó opacar por las críticas que recibía constantemente. Sin embargo, decidió tomar
tomar una decisión para poder arreglar su dentadura. Eso se pudo evidenciar en un video que ya acumula cerca de 3 millones de visualizaciones. La mujer sorprendió a más de uno con sus nuevos dientes que eran más blancos y relucientes. En el clip, muchos usuarios expresaron su felicidad por el cambio que tuvo esta joven. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Ceitar, nuestra compañía de telecomunicación número 1 en Aruba. Ceitar tiene su gran promoción. Todos los clientes de paquetes Hybrid podrán recibir a partir de hoy automáticamente muchísima más data en su paquete híbrido. Ustedes podrán hacer reels, podrán mirar su Facebook y su Instagram, pero también podrán estar en contacto con amigos y familiares. Descarguen la aplicación de Ceitar para que queden al tanto de su uso, pero también Ceitar lanza paquetes nuevos de Postpaid U desde 118 florines por mes. ¿Qué deben hacer para este paquete? Pues es muy interesante porque todas las llamadas de Ceitar, ahora de fijo a móvil, tiene un paquete que incluye 100 gigabytes o más de data todos los meses, y también tienen paquetes más grandes que también incluyen hasta data roaming. Pasen ahora mismo a cualquiera de los teleshop o también manden un correo electrónico a store@ceitar.aw y apliquen para el paquete que más les convenga. Descarguen la aplicación de Ceitar y estén al tanto del uso. Recuerden disfrutar de esta gran promoción de Ceitar. Y si de esas imágenes se trata que se han viralizado en las redes, ¿qué tal a Firulais, que por un descuido hizo que un mototaxista se cayera y todo esto generó burlas entre los internautas? En Oaxaca, México, una cámara de seguridad captó un accidente inusual entre un perrito y un mototaxi que causó la risa de muchísimos usuarios. El animal cruzaba la calle tratando de evitar otro vehículo, sin embargo terminó golpeando al hombre que se trasladaba en una moto. En las imágenes se observa también allí que el golpe del perrito provocó que el mototaxi perdiera el control, chocara contra un poste y cayera allí al asfalto. Por su parte, el animal continuó corriendo producto del susto. Tenía que ser Firulais. Este perrito está hecho de concreto. Pobre hombre, y todo por Firulais fueron algunos de los comentarios de este video. Una vez más llega el Loto, la Lotería de Aruba, con su Loto de Día Roll Down. Ustedes sabían que para mañana, 6 de diciembre, Sinterklaas dejó su bolsita de regalos y hay un Roll Down con Loto de Día, lo que significa que el jackpot tiene 150,000 florines y tendremos un ganador garantizado. Si no hay un ganador con los 5 números buenos, el Roll Down baja para 4 números buenos y así quedará bajando hasta que tengamos un ganador. Compren su ticket temprano para que así también estén en este juego con el Round-Down de Loto de Día. Loto, la Lotería de Aruba. Y como siempre los dejo con imágenes de lo que fue la presentación de hoy entre Croacia y la selección de Japón en estos octavos de final del Mundial de Fútbol Qatar 2022. Croacia sigue haciendo historia y sacó boletos a cuartos de final luego de una infartante definición a penales ante Japón. Japón y Croacia protagonizaron la primera definición a penales de Qatar 2022, en donde el portero croata se lució agigantando su figura para darle el paso a cuartos a su selección. Luego de empatar 1-1 en los 90 minutos y tras una infartante definición a penales, Croacia consiguió la clasificación gracias a la gran actuación del portero Dominik Livakovic. Ahora la selección espera en cuartos de final a las escuadras de Brasil y Corea del Sur, quienes se enfrentaron el día de hoy en la misma tarde. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, queremos agradecerle a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación. Nos vemos mañana en una nueva emisión.